Hoy voy a tomar un tema titulado Jesús es más grande que tu problema. Espero disfrute de esta gran bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Repito, hoy vamos con el tema Jesús es más grande que tu problema y que el mío también. Basado en la Biblia, desde luego, libro del profeta Malaquías, capítulo 1 y verso 11, dice así la Biblia, con la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque desde donde nace el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, toma esta palabra y grábala en el corazón, en la mente, en la vida de cada uno de los amigos que hoy nos ven y los que nos escuchan a través de la radio, para gloria tuya, Señor. Amén y amén. ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Todo ser humano pasa por el valle de la sombra de muerte. Alabado sea Dios. Todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, sea creyente o no creyente en Dios, todo ser humano pasa por momentos difíciles en la vida. Pero a la luz de la Biblia podemos encontrar paz en la tormenta. Podemos encontrar paz en medio de la guerra. Podemos encontrar consuelo en medio de un mundo convulsionado por el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la maldad. Jesús es la fuente de vida. Jesús, alabado sea el Señor, es el príncipe de paz. La Biblia dice en el pasaje que hemos leído que desde donde nace el sol hasta donde se esconde el sol, grande es el nombre del Señor, y que en toda nación se le ofrece a Dios incienso y ofrenda limpia. Es decir, en toda nación, en todas las naciones, en todos los rincones de la tierra, se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Aún en los países llamados ateos, aún en las cárceles, aún en los hospitales, en los barrios más alejados y abandonados por las autoridades y la sociedad, aún en las serranías, en esas ciudades tan altas de nuestro territorio nacional e internacional, se ofrece alabanzas a Dios. No hay un lugar en el mundo donde no haya una luz que alumbre con la luz del Evangelio. Me refiero que en todas partes de la tierra hay evangélicos. En unos lugares más, en otros menos, pero lo que hay, hay. Aún en los tiempos pasados, en los días de Nerón, cuando la persecución fue una persecución infernal contra el cristianismo, aún en medio de esa criminalidad, de esa maldad, de esa ola de crimen, de violencia, de Satanás usando a las autoridades y a los imperios de esos días para acabar con el cristianismo, sin embargo, habían evangélicos. Es por cierto, y es verdad que morían, pero morían entonando alabanzas a Dios, demostrando que para ellos más grande era el amor que tenían por su Señor que el dolor que sentían en su cuerpo, las torturas que recibían por causa de su amor al Señor Jesucristo. Y eso hacía que los soldados de Roma se quedaran impresionados y ellos después se convirtieron al cristianismo. O sea,
morían evangélicos, pero a la vez la semilla del evangelio quedaba sembrada en los corazones de los mismos soldados romanos y aún de la población de Roma, y eso después se convirtieron y el evangelio siguió hasta hoy. El problema no es el problema, no, que el problema de la gente es que no buscan a Dios. O sea, lo que quiero decir es que el problema no es la falta de trabajo, el problema no es la falta de economía, el problema no es la enfermedad, no es el cáncer, no es el SIDA. El problema no es, hermanos queridos, la falta de lluvias en ciertos territorios y que por eso no hay comida, no hay sembríos. El problema no es la economía, la salud o que otro problema pueda haber. El problema es que la gente no busca a Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, y voy a ver si lo encuentro, dice que Dios miró desde el cielo a la tierra para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Entiende? Dice Salmos 14, alabado sea Dios. Salmos 14, verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, el problema no es la economía. El problema no es que tiene un cáncer, tiene un SIDA. Eso lo puede solucionar Dios en menos de lo que usted piensa. ¿Acaso que Jesús no levantó a Lázaro cuando Lázaro ni siquiera tenía cáncer, ni SIDA, estaba podrido? Peor que el SIDA, peor que el cáncer, peor que todas las enfermedades juntas, ya estaba muerto, podrido, hediondo. ¿Y acaso Jesús no lo resucitó? Sí lo resucitó. ¿Por qué? Porque para Dios ni la muerte es problema. ¿Acaso Jesús no escupió, hermanos queridos, y con su saliva hizo lodo y ese lodo se lo puso en los ojos al ciego y el ciego vio? ¿Acaso que el asunto de la comida es problema para Dios? ¿No ve usted cómo con 4 panes y 3 pescados comieron 4,000, 5,000 personas y hasta sobró? ¿Acaso que el dinero es problema para Dios? Usted no ve que cuando a Jesús le cobraron los impuestos y el Señor dijo a Simón Pedro que vaya al mar, tire el anzuelo, saque el pez, lo abra y estaba el dinero que se pagaría por los impuestos. ¿Acaso hay problema para Dios el dinero? ¿Acaso la Biblia no dice que de Dios es el oro y la plata? Entonces el problema no es la economía, no es la salud, no es nada de esto, sino que el problema es que la gente no busca a Dios, que la gente vive desconectada de Dios. Y por eso que cuando le viene el mínimo problema se aloca, se desespera, no haya qué hacer y muchos van al suicidio. Entonces, ¿por qué viene el tema de hoy, de parte de Dios para mí, para todos ustedes, que Jesús es más grande que el problema? Porque esa es la verdad. La Biblia dice que Dios le dio a Jesús, eso está en Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre. Y fíjate que no dice sobre todo nombre de hombres, dice sobre todo nombre. O sea, eso de entender que Jesús es más grande que el cáncer, es más grande que el SIDA, es más grande que la inflación, el asunto de la economía, es más grande que la sequía, es más grande que el hambre, es más grande que la difamación. Ahora, cuando un evangélico, por andar equivocadamente pensando en otras cosas, sino en Dios, se le presenta un problema y se aloca, se desalienta, se desanima, entonces quiere decir que ha quitado su mirada de Jesús para ponerle en el problema. Y eso es justamente lo que Satanás quiere, que el Señor lo reprenda. El diablo quiere que el creyente, que nosotros quitemos la mirada del Señor para ponerle en el problema. Eso le pasó a Saúl. ¿Acaso Saúl no había visto la gloria de Dios? Sí. Saúl tenía un llamado, tuvo un llamado especial de parte de Dios. Fíjate que el mismo Dios esconde las asnas de Cis, padre de Saúl. Cis las busca, no las encuentra. Saúl las busca, no las encuentra. Entonces sigue buscando hasta que llega donde Samuel, profeta de Jehová en aquellos días. Pero no es que las burras, las asnas se hayan perdido, es que Dios las escondió para de esa manera sacar
sacar a Saúl de su territorio, de su casa, para llevarlo justamente a donde Dios quería que Saúl estuviera, para Dios hablarle a Saúl a través del profeta Samuel, profeta de Dios de aquellos días, repito. ¿Acaso es que Dios no pudo hablarle a Saúl ahí en su misma casa y decirle, hijo, las burras no se han perdido, están por ahí, yo las tengo escondidas? O haber hecho Dios que las burras no se escondan, no esconde las burras, sino que hablarle directamente. Pudo haberlo hecho, pero Dios hace como Él quiere. Y la forma como Dios se mueve es la correcta. Y eso es para mostrar su gloria, su señorío, su poder, su magnificencia. Y que Él no es un Dios repetitivo, o sea, un Dios que todo lo maneja en un molde. Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Por supuesto que para entenderlo hay que caminar con Dios, si no usted se aloca, si no usted se va al vacío. Un llamado tremendo. Saúl había visto la gloria, la grandeza del eterno Dios, pero sin embargo ahora Satanás trata de que Saúl quite la mirada de Jehová Dios para que la fije en el gran problema que era Goliat. Y eso le trajo un gran problema a Saúl, pues aparece entonces como un cobarde, como un hombre falto de fe, como un hombre que más estimaba su vida que agradarle a Dios, porque un buen soldado, un soldado de verdad, está dispuesto, si es posible, a morir en la guerra, defendiendo su nación, defendiendo su patria, defendiendo los colores de su nación. Eso está registrado en la historia, cobardes que huyeron y quedaron como unos viles cobardes, pero hombres guerreros que hoy se les considera como héroes, mujeres también héroes en la nación, que se les celebra su patriotismo, su heroísmo. Por ejemplo, aquel personaje del Perú, un hombre, hermano, que con la bandera y montado en su caballo, y cuando el enemigo le decía que se rinda para tomar la bandera, él se arrojó con caballo y todo al mar. Después, claro, los enemigos se lanzaron al mar, tomaron la bandera, pero no como ellos la querían, recibirla de las manos de este militar, sino que ellos tuvieron que tirarse de mar a sacar la bandera, que es muy diferente ya. Pero, ¿por qué se le celebra a este hombre? Hermano, porque se arrojó al mar con bandera y caballo y todo, demostrando patriotismo, amor por su bandera, amor por su país, y que para él más importante era su país que su propia vida. Entonces, cuando uno es verdaderamente un soldado de Dios, se está dispuesto a morir en el campo de batalla, si lo ponen en un lugar y ahí se muere de hambre, si así Dios lo permite, si se muere apedreado, abalaceado, pisoteado, pero él murió defendiendo los colores sagrados del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Saúl pudo haber pasado a la historia como un gran rey, un guerrero, que se pudo haber enfrentado a Goliat, aunque Goliat lo hubiera hecho pedazos, aunque Goliat, hermanos queridos, lo hubiera hecho polvo, pero la historia registrará a Saúl como un guerrero digna de imitar, que se enfrentó a un gigante, un hombre más grande que Saúl, más poderoso físicamente, hermanos, pero que Goliat se enfrentó. Eso hubiera quedado marcado y muchos hubieran querido seguir ese ejemplo, pero no, se acobardó. ¿Por qué se acobardó? Porque miró el problema y no a Dios. Y eso es justamente lo que Satanás, repito, que el Señor lo reprenda, quiere que pase con nosotros los creyentes, que saquemos la mirada del Señor para ponerle en el problema, y cuando hacemos eso nos hundimos. Cuando hacemos eso fallamos. La Biblia dice en el Salmos 34, verso 5, que los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, y de eso hablaremos en cuanto a Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, que están escritos estas porciones bíblicas en Daniel capítulo 3 y en Daniel capítulo 6, que ellos expusieron su vida. No pusieron su mirada en el horno de fuego, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. No pusieron su mirada en el problema que el rey había decretado, que quien no adore la imagen sería echado al horno de fuego, sino que su fe estaba puesta en Jesús, o en Dios, en Jehová, el Dios de los judíos.
En el caso de Daniel igual, su fe no estaba fundamentada en circunstancias, realidades o momentos difíciles. Su fe y su confianza, su amor estaba puesto en Dios. Y aunque lo lanzaron al horno al foso de los leones, pero quedó demostrado por estos hombres que para ellos de más valía o de más valor era Dios que sus propias vidas. O sea, ellos no miraron el problema. Igual que Mardoqueo. Mardoqueo, aunque la horca estaba ahí y la amenaza de ese tal Amán, sí, Amán, que viene de los amalecitas, estaba que en un solo día deberían morir todos los judíos, pero Mardoqueo no puso su mirada ni en la horca, ni en Amán, ni en la amenaza del diablo, ni nada. Su fe, su confianza y su mirada se mantuvo en Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios no le avergonzó a Mardoqueo, sino que después el mismo enemigo fue colgado en la horca que hicieron para Mardoqueo, y Mardoqueo vino a ocupar un gran puesto de honor en el palacio. ¿Cómo le parece? Por eso, no mires tu problema, mira al Señor. Desde donde nace el sol hasta donde se esconde, grande es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y te dije al principio, hermano, que aún en países comunistas, países que se declararon o se declaran ateos, hay gente que adoran a Dios. En Cuba, Rusia, Alemania, Italia, que es la esencia del catolicismo, Roma, que es la esencia del catolicismo, hay santos, hay hombres y mujeres consagrados a Dios. Yo estuve en España hace unos años, fui llevado a la iglesia de los gitanos, hermano, y esos gitanos alaban a Dios, y a los gitanos convertidos desde luego, hermano, pero lo alaban con todo el alma y con todo el corazón. Es una alegría tremenda. Esos gitanos bailan, danzan, hermano, un avivamiento y una alegría tan grande en esos gitanos alabando a Dios. En cárceles, he ido a prisiones también a predicar, hermano, y el gozo de los convertidos al Señor, un gozo que muy poco se ve en las iglesias afuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí dice, dando a entender que Dios es más grande que todos los problemas juntos. Así que mi amado hermano, vamos a empezar un nuevo año. Si todo este año has vivido mirando el conflicto, mirando los problemas, mirando los obstáculos que se te han presentado y eso te ha detenido, pues cambia de panorama, cambia de visión, cambia de mentalidad. Renovaos en el espíritu vuestra mente y entiende de una vez por todas que Dios es más grande que todos los problemas juntos. Dios, oiga bien, es más grande que todos los problemas juntos. Cuando el ángel le dio la anunciación a María que iba a ser la madre del Salvador del mundo, María dijo que no conocía varón, que no, cómo iba a ser esto. Ahí en el libro de Lucas 1:37 se le dijo a María que para Dios no hay nada imposible. El problema está ahí, el mar está ahí, pero Dios puede hacerme volar como un pajarito por encima de las aguas. El gigante está ahí, no se niega, y está el gigante. Pero Dios quiere hombres como David, que no tambaleen ante el gigante, sino que hagan tambalear a los gigantes en el nombre del Señor. El problema está ahí, pero no mires los problemas. Si miras los problemas te vas a hundir con todo, pero si miras al Señor, entonces serás más que vencedor. Desde donde nace el sol hasta donde se esconde, grande es el nombre del Señor. Este servidor que hoy les tiene el privilegio de predicar la palabra, de dirigirse a ustedes por medio de estos medios de comunicación, televisión y radio y todo lo demás, sabe caminar a pie, montado sobre un burro en otras ocasiones, montado sobre un caballo en otras, a lugares que parece que ni hubiera gente. Cerros, hermano. Una vez caminé día y medio, quizás eso no sea mucho para algunos, porque yo sé que hay misioneros de Dios que caminan a veces hasta una semana.
llevando el mensaje de Dios. Que Dios lo bendiga y oremos por ellos para que Dios me le dé fuerza y fortaleza. Pero que caminan a veces una semana, 3, 4, 5, 6, 10 días para llegar a lugares donde todavía, por supuesto, no hay carretera, no entran vehículos, caminando, cuyo fin y propósito y anhelo es llevar el evangelio de las almas perdidas. Que Dios bendiga a esos hombres y mujeres también que se remontan por esos cerros llevando el mensaje de paz, de amor y de esperanza. Pero este servidor también sabe, como dije, no mucho tiempo, solamente día y medio, a pie, camine y camine para llegar a cierto lugar a predicar la palabra del Señor. Por cierto que uno llega cansado, físicamente llega agotado, pero el anhelo y el gozo es que se predicó el glorioso mensaje de amor, de paz y de esperanza. Y más gozo todavía saber que ahora por esos lugares mucha gente ha creído y cree en el Señor. Y hay iglesias bonitas donde alaban y exaltan el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y termino diciendo lo que dice aquí. Jesús es más grande que tu problema. Jesús es más grande que mi problema. Si nosotros amontonamos todos los problemas de la humanidad y se hace un rumbo, un cerro inmenso del problema y paramos a Jesús al lado, mira, el problema, todos los problemas juntos le quedarían como una hormiga al lado de Jesús. Gigante Jesús, pequeño todo problema juntos. Y el diablo quiere eso, hermano, que quitemos la mirada de nuestro Salvador para ponerle en el problema. Si ponemos la mirada en el problema, no avanzamos, nos estancamos, tambaleamos, retrocedemos y quedamos como cobardes. Pero si avanzamos por encima de los problemas, con nuestra mirada en el Señor, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. Si algún día partimos de esta tierra, y que eso va a tener que ser en cualquier momento, porque así está escrito en la Biblia, que polvo somos y al polvo volveremos, pero quedaremos como hombres de fe. Ahora tú tienes que decidir cómo quieres que se te recuerde, como un traidor a la fila del evangelio, como un cobarde, o quiere que se te recuerde como un héroe de la fe. Eso tú lo decides. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, ponga su mano en su corazón y repita conmigo: Señor, oí tu palabra. Tu palabra me dice que desde donde nace el sol hasta donde se esconde, grande es tu nombre, dando a entender, mi Señor, que tú eres más grande que todo problema junto. Te confieso, Señor, que estaba acobardado, estaba, Señor, titubeando en cuanto a los problemas que se me han venido encima, pero hoy retomo la fe, la confianza, la esperanza, el valor, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Reprendo al diablo, expulso de mi vida ese espíritu de temor, de miedo, de cobardía, y me apodero y me apropio de la fe y el poder que tú le das a tus creyentes, a tus hijos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero contar con tu amable sintonía el día de mañana, si Cristo no ha venido, en un programa similar a este. Tú necesitas a Dios. Shalom es paz. Que Dios me le bendiga. Amén.